Vale, pues lo primero que quería comentarles es que, si es posible, silencien los micrófonos y dejemos hablar a la persona que va a participar, ¿vale? Bueno, pues lo primero, soy María Ángeles Díaz, presidenta de ANSED, y quería darle la bienvenida a todos a este webinar. El año pasado, más de 50 socios diagnosticados con síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil participaron pues en un proyecto, en una investigación sobre disautonomía y calidad de vida para el trabajo de fin de grado de Celia Gordillo Calderón, cuyos tutores fueron pues, el doctor Marc Stephan, David Miller, y que es experto en el sistema nervioso autónomo, y como coautora tuvo la suerte Celia de tener a la psicóloga Josiane Nobrega que nos acompaña también esta tarde. Pues lo que van a poder ver esta tarde es el resultado de este estudio. La duración de este webinar será aproximadamente, de la participación de Celia, será entre 15 y 20 minutos. Cuando ella termine de hablar, pues podremos pasar al turno de preguntas que podrán hacer. Creo que si la doctora Josiane se presta, pues quizá también, y les interesa, pues quizá también puedan hacerle a ella alguna pregunta. Pero bueno, en principio será Celia quien las conteste. Y quería hablar un poquito de ella, que aunque es realmente una chica muy joven, nació en el 99, esto a mí me da una envidia tremenda, pues desde pequeña siempre le interesó el mundo de la ciencia y de la medicina también. Pues tiene un interés especial por la música, que eso me resulta pues realmente muy interesante, porque es verdad que la música despierta pues una inteligencia que bueno, pues que quizá otras artes no lo hagan, ¿vale? Y ha tocado incluso en centros hospitalarios pues durante su vida. Se graduó en medicina este año 2023 por la Facultad de Medicina de Málaga, con numerosas matrículas de honor en su expediente. Participó como alumna interna del Departamento de Anatomía Humana, y además en el Departamento de Fisiología Humana también, y Histología, en la Facultad de Medicina también de esta Universidad de Málaga. Y representó a su facultad en las Olimpiadas de Fisiología en 2019. Tiene un certificado de soporte vital básico y avanzado, y comenzó su investigación sobre disautonomía y calidad de vida en el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil en el año 2020. Y la verdad es que me parece muy interesante, porque realmente, o sea, que en el 2020, que no tenía todavía como claro cuál iba a ser su TCG, pues que ya él eligiera empezar a trabajar y a estudiar sobre este tema, pues realmente es de admirar, ¿no? Y participó como ponente en la cuarta reunión de IBIMA Rare en este junio de 2023. Pues, bueno, pues ha tenido la suerte también de obtener diversas becas, tanto en bachillerato como en la carrera, y algunas de estas becas han sido en inglés, en Inglaterra, con lo cual pues el inglés se ha convertido en su segunda lengua, ¿no? De forma que tuvo la osadía o la valentía de presentar su trabajo fin de grado en inglés. Hoy va a compartir con nosotros este trabajo, los resultados de este trabajo. La cobertura sigui una mica millor. Pues vamos a silenciar por fin. Ahí. Si hi ha manera. Perdonad, hay alguien que está sin silenciar. Isma, ¿puedes silenciar tú? Sí. Gracias. Pues este trabajo, que se llama Disautonomía y calidad de vida en el síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil. Pues muchas gracias, Celia, por estar aquí esta tarde y querer compartir con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Y sobre todo quería dar las gracias tanto a los que estáis aquí presencialmente esta tarde tan buena, ¿no?, que hace, y sobre todo porque yo creo que este tipo de oportunidades son muy importantes tanto para dar a conocer la enfermedad a la gente tanto que la tiene y como que no, y también para fomentar un poco la investigación, ¿no? Porque al fin y al cabo en España, por desgracia, hay muy poca investigación y bueno, muchas gracias también por la presentación bastante amplia. Y sí, sí, que es cierto que me interesé bastante desde un principio. Estuve en este, ¿cómo se dice?, el departamento de fisiología, ¿no?, con el doctor Mark Stefan David Milner, que además está por aquí. Después le podéis también hacer preguntas, que también Lo he participó visto, lo acabo de ver, lo acabo de ver. participó también en la investigación, claro. Y pues eso, yo me acuerdo que me presentaron el trabajo y dije, joder, pues es bastante importante y también se habla mucho de la calidad de vida, como vamos a ver ahora, que creo que es algo muy olvidado, tanto en los estudiantes de medicina como todos los clínicos, ¿no? Y bueno, si queréis, yo ya voy empezando, hago la presentación Y y ya... yo te agradezco y también quería agradecerte porque a veces, o sea, cuando ANSED y los socios de ANSED bueno, facilitan, porque es verdad que nos interesa muchísimo que se investigue sobre el síndrome de Ehlers-Danlos y sobre las diferentes comorbilidades que tiene el síndrome y de repente pues se colabora y luego no se devuelve un poco los resultados de ese estudio, pues es verdad que la gente pues, a veces se les quita la gana de volver a colaborar, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando tenemos la oportunidad de tener de vuelta pues estas investigaciones realmente pues lo agradecemos muchísimo, todos los Sí, componentes sí, de y la además asociación. muchas gracias a todos los que participaron en el estudio y Y, animo a cualquiera de que al final esto ayuda no solo a los pacientes, sino a todo el mundo, ¿no? Porque en el futuro otras generaciones que tengan también esta enfermedad, pues a lo mejor se les coge o se les diagnostica con anterioridad y no tienen que pasar tantos años, como vamos a ver en los resultados que voy a poner. vale, pues cuando quieras, Celia. Vale, voy a ir compartiendo la pantalla. Aquí, y aquí, no sé si lo veis bien. Si no. Se ve perfecto. Vale, vale, genial. Pues bueno, voy empezando. Yo soy Celia Gordillo bueno, aquí este trabajo fue realizado también por Josean María Nóbrega, que aquí la tenemos, y el doctor Mark Stefan David Milner, que también creo que está por aquí, por si le quería hacer alguna pregunta después. Nuestro trabajo de investigación, pues bueno, fue sobre la autonomía y la calidad de vida en el síndrome del Ehlers-Danlos hipermóvil. Y bueno, aunque probablemente la mayoría sepa incluso mejor que yo qué es este síndrome, lo recuerdo un poco. Y bueno, pues pertenece a un grupo de trastornos hereditarios raros que se relacionan con una síntesis anormal del colágeno. El colágeno pues forma parte del tejido conjuntivo y este tejido, una de sus principales funciones es aportar resistencia y además elasticidad a todos los tejidos corporales. Es por ello que vamos a encontrar diferentes síntomas en este síndrome, porque es que literalmente afecta a todos los tejidos. Y algunos de estos síntomas son, por ejemplo, pues una piel hiperelástica y frágil, como vemos en la primera fotografía, y unas articulaciones hipermóviles. Pero además también encontramos otro tipo de síntomas que son, por ejemplo, el dolor crónico, que es bastante importante para los pacientes porque además llega a ser bastante incapacitante y disminuye mucho su calidad de vida. Y bueno, iremos comentando todos los resultados, pero además, por otro lado, también se afecta el sistema nervioso autónomo y esto genera diferentes síntomas que, por desgracia, un poco, a día de hoy todavía no están bien estudiados. Entonces, por eso que vimos la necesidad de hacer este estudio, porque pensamos que es importante conocer todos los síntomas. Pues bien, conocer todos los síntomas es importante porque, en primer lugar, no hay un tratamiento definitivo de la enfermedad, entonces va a ser muy importante a la hora de encontrar el mejor manejo de la enfermedad, conocer lo que se está tratando, ¿no? Conocer qué sintomatología tienen estos pacientes. Además, también el diagnóstico se basa bastante en la clínica, entonces si no conocemos la clínica, este diagnóstico va a ser muy, muy difícil llegar a él. Entonces, es por ello que muchas veces se retrasa muchísimo en el tiempo este diagnóstico y conociéndolo yo creo que puede aumentar pues, la probabilidad de que los médicos, los clínicos, pues sepan y se diagnostique a tiempo. Pues bien, vamos a ir pasando un poco de lo que consistió el trabajo. En nuestra hipótesis, pues queríamos un poco investigar estos síntomas disautonómicos, queríamos ver si tenían una correlación con el dolor crónico y si esta correlación podía incrementar tanto
los trastornos del estado de ánimo, como además disminuir la calidad de vida de los pacientes. Entre nuestros objetivos, pues queríamos estudiar, como ya hemos dicho, estas implicaciones autonómicas del síndrome de Ehlers-Danlos, y queríamos además analizar el impacto que puede tener la disautonomía en el dolor, los trastornos del estado de ánimo, en los niveles de resiliencia y en la calidad de vida de los pacientes. Por otro lado, también queríamos ver cómo el dolor y la disautonomía podían afectar a esta evolución de la enfermedad, y además otro objetivo que no lo he plasmado en esta diapositiva, pero también me parece interesante, es que queríamos estudiar diferentes cuestionarios para ver si de verdad pudiera ser útil en el manejo de los pacientes y poder un poco ayudar, ¿no?, a estos clínicos el día de mañana, clínico y no clínico, porque también conocer todos las personas un poco de esta enfermedad puede decir, oye, pues mi vecino me ha dicho que tiene estos síntomas, pues a lo mejor podemos guiar y decir, oye, pues puede que tenga este síndrome, ¿no? Pues bueno, de nuestro material y método, esto es un poco una parte más fea de la explicación, pero es un estudio cuasi experimental, retro y prospectivo de los pacientes de síndrome de Ehlers-Danlos, y inicialmente había 66 voluntarios en la muestra, pero solo 50 pudieron terminar por diferentes motivos, ¿no? Aquí el 98% han sido mujeres, y pues todos los pacientes eran mayores de 18 años, tenían el diagnóstico establecido y además habían rellenado el consentimiento informado. Después toda la información obtenida ha sido mediante videollamadas individuales, en las cuales pues hacía una entrevista clínica, se obtenían todos los datos para obtener toda su historia clínica, y además se daban diferentes cuestionarios para que pudieran rellenar, y estos cuestionarios han sido los que nos han ayudado un poco a obtener los resultados que hemos tenido, ¿no? Estos cuestionarios están relacionados un poco pues, con eso, con la calidad de vida, la neuropatía, la disautonomía, etcétera. Vale, si hay alguna pregunta con alguno de ellos me podéis preguntar al final, pero vaya, que son bastante, se ve un poco de lo que van, ¿no? Y bueno, ya pasando un poco a los resultados que tuvimos, en la entrevista inicial pues ya tuvimos bastante información. Primero, el 94% de los pacientes habían tenido un diagnóstico anterior incorrecto. El 50% había tenido un tratamiento erróneo y no había mejorado sus síntomas. Y esto ya no solo está diciendo que no está mejorando, sus síntomas no están mejorando, sino que además han estado expuestos a unos tratamientos con unos posibles efectos secundarios sin ningún tipo de mejora. Entonces, exponer a un riesgo a los pacientes sin ningún motivo. Después el 86% necesitó hasta 30 años para llegar a su diagnóstico, y el 64% se ha sentido incomprendido durante la evolución de la enfermedad. Como podemos imaginar, esta información tiene bastante relación con el estrés y la calidad de vida que han estado expuestos los pacientes. Incluso yo recuerdo algunos de vosotros decíais que toda la vida pues, habían llamado vagos, que no se os había creído realmente que tuvierais estas dificultades porque no teníais un diagnóstico clínico, ¿no? Durante la enfermedad. Y claro, si nos ponemos un poco en vuestro lugar, pensando que de verdad quiero realizar todas las actividades de mi vida diaria y quiero realizarlo todo, pero encima ya no solo que físicamente no puedo, es que la gente encima te juzga y cree que no lo tienes. Pues podemos imaginar la disminución de la calidad de vida, el estrés y además la afectación de la vida social que puede tener. Y bueno, ya pasando un poco a los resultados del dolor, después ya podemos comentar todos esos resultados, que de verdad que son unos resultados bastante chocantes, ¿no? Esas tasas tan altas para llegar al diagnóstico, etcétera. Y bueno, vamos a ir siguiendo, pues la intensidad del dolor aquí está medida por la escala visual analógica. Aquí los pacientes en esta escala tenían que elegir un número entre 0 y el 10, ¿vale? El 0 significaría no dolor y el 10 significaría el máximo dolor que podías imaginar. Aquí lo que vemos es que el 68% de los pacientes han elegido tener un dolor moderado. ¿Qué significa moderado? Pues bien, que tiene menor a 5. Y después el 32% han elegido que tienen que lo sufren, ¿no? Un dolor más severo. Pero además, si nos fijamos, aquí 0 pacientes han elegido que no tienen dolor. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión? Primero, que el dolor no está bien controlado. Entonces, hay que hacer otro tipo de manejo multidisciplinario o algún otro tipo de tratamiento que podamos ayudar a estos pacientes, porque no creo que sea justo que una persona lleve toda su vida sufriendo un dolor a diario, porque además en la encuesta que dimos en otro tipo de escala también se dio que más de la mitad de los pacientes lo tenían a diario. Por otro lado, también aquí vemos que la mayoría de los pacientes han elegido un dolor bastante moderado, ¿no? O sea, menor a 5. Entonces podemos pensar, ¿eso es que no quiere decir que ese dolor no es intenso? Pues no, realmente no es que no sea intenso, sino que al estar sufriendo toda la vida un dolor,
al final acaba normalizándolo. Es por eso que también medimos los niveles de resiliencia en nuestros pacientes, que pues sorprendentemente, bueno, sorprendentemente no, porque al final he estado sufriendo bastantes años, son bastante altos. Después seguimos con la siguiente tabla, ¿vale? Aquí vemos la percepción del dolor, también correlacionada con la edad. Aquí vemos que la edad más afectada, ¿no? El grupo de edad más afectado entre los 40 y los 49 años. Si lo pensamos, este periodo de edad, ¿no? Se relaciona un poco con la perimenopausia. Entonces puede sugerir que haya una relación entre los cambios hormonales que sufrimos en este periodo ¿no? de edad y el dolor, la percepción del dolor que estamos sufriendo. Entonces, desde aquí se pueden abrir más líneas de investigación para poder llegar a tratamientos que a lo mejor puedan ayudar o se puedan basar en estos cambios hormonales. Después ya tenemos un poco los resultados del sistema nervioso autónomo. Aquí estudiamos diferentes escalas, ¿no? Muchas de las escalas no habían sido nunca preguntadas a muchos pacientes y en la literatura, aparte de la cardiovascular, se conoce poco. Y pues pasando una a una, en la escala cardiovascular obtuvimos que el 73% tenía hipotensión, el 79% tenía taquicardia postural ortostática y el 82% tenía mareo. Y bueno, a muchos preguntaréis, bueno, esta escala cardiovascular, ya que ha sido muy estudiada, pues se cree que esta sintomatología tiene origen por cambios de capacitancia de los vasos sanguíneos, ¿no? Y bueno, ¿qué diréis? Bueno, ¿eso qué es? La capacitancia, ¿no? Obviamente. Pues esta capacitancia es más bien como una pérdida de la adaptación de estos vasos sanguíneos. Entonces, en el momento, por ejemplo, cuando nos levantamos, normalmente estos vasos lo que tienen que hacer es como darle un empujoncito a la sangre para que siga subiendo y que no se queden en las extremidades inferiores por gravedad y ya puedan seguir circulando. Entonces, al tener problemas en el colágeno, estas paredes de los vasos sanguíneos pues no pueden dar ese empujoncito también como lo harían normalmente y se queda, pues, se llama un pool de sangre, se queda como la sangre en las extremidades inferiores y entonces ya no está circulando por el cuerpo, entonces crea un poco de hipotensión y puede llegar a crear mareos. Aparte, seguimos con la siguiente escala. Tenemos la escala gastrointestinal, aquí encontramos que el 60% tenía estreñimiento y el 18% incontinencia fecal. Y además en la escala genitourinaria encontramos que el 74% presentaba una urgencia miccional y el 56% tenía que levantarse de noche para orinar. ¿Qué pasa? Que estos problemas ya no solo te están afectando a tu vida diaria, sino que están afectando también a tu calidad de sueño, que también te va a afectar. Cuando te levantes te va a afectar porque vas a estar bastante más cansado. Entonces, ir solucionando los problemas también va a ir mejorando tanto la calidad de vida como otros problemas que pueden conllevar, ¿no? Después seguimos y tenemos la escala termorreguladora. Aquí encontramos que el 76% sufrían intolerancia al calor y el 66% intolerancia al frío. Esta intolerancia a los cambios de temperatura normalmente se suele deber como a la disregulación del sistema sudoríparo. Entonces, con cualquier cambio tenían una sudoración profusa, ¿no? Mucha sudoración. Y esto también puede, incluso nos dijisteis que puede afectaros a la vida social, porque os da un poco como corte, ¿no? Un poco de vergüenza y algún acto social donde pudierais pensar que pues, teníais que someteros a estos cambios de temperatura. Y bueno, de aquí animo a que todo el mundo sudamos, o sea que sin problema podéis ir a cualquier cosa. Después el 78% también tenía fotofobia, que son los cambios, es como hay unos cambios de la luz, ¿no? De la intensidad de la luz y eso molesta. Y después encontramos la escala sexual, el 53% presentaba sequedad vaginal y el 30% problemas en llegar al orgasmo. Después en la escala motora y sensorial, el 68% presentaba parestesia en los dedos de las manos, ¿vale? Y el 62% tenía dificultades subiendo escaleras. Además, el 64% tenía incluso problemas para manipular objetos. Y bueno, aquí también se vio en nuestro estudio que hay una correlación bastante fuerte entre la disautonomía y el dolor, siendo a mayores síntomas disautonómicos, mayor dolor que van a sufrir los pacientes. Pero además ya no solo eso, sino que a mayor disautonomía, mayor es la disminución de la calidad de vida. Entonces, si estudiamos bien estos síntomas en cada paciente, intentamos buscar una solución, ya no solo estamos solucionando estos síntomas, sino que además estamos ayudando a controlar el dolor y a mejorar mucho más la calidad de vida, ¿no? Y además a mí, en esta parte de la presentación, me gusta un poco recordar que ya, aunque sí que estos síntomas son parte de esta enfermedad, hay que recordar que, y sobre todo a los clínicos, que nos pasa mucho, y me culpo también, que no estamos estudiando ni tratando a síndrome, estamos tratando a personas. Entonces hay que estudiar a los pacientes individualmente.
tienes que saber, utilizando este tipo de cuestionarios, por ejemplo, y además en la entrevista clínica, que va a ser muy importante, tienes que saber de verdad qué es lo que a ese paciente es más incapacitante. Porque a lo mejor yo, por ejemplo, si fuera músico, y estas parestesias en las manos para mí sería, por ejemplo, bastante incapacitante. Y a lo mejor el clínico pues, tiene que saberlo para poder de verdad centrarse en tratar ese síntoma con más hincapié, ¿no? Y bueno, ya pues pasamos un poco a las conclusiones. Pues aquí sabemos que el dolor, y ya hemos visto por los resultados, está muy, muy presente en el síndrome del Ehlers-Danlos y además se correlaciona bastante con la disautonomía. Después la depresión y la ansiedad, ¿vale? Los trastornos del estado de ánimo, se asocian y se correlacionan con la intensidad y dolor y el número de años para llegar a un diagnóstico. Es por ello que es muy importante el diagnóstico temprano, ¿no? Intentar encontrar el diagnóstico desde los primeros momentos que aparezcan estos síntomas. Y además estos síntomas de los trastornos del estado de ánimo van a cambiar toda la sintomatología y la evolución de la enfermedad. Y pensamos, vaya, pensamos, y seguro que un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado de tanto de la disautonomía, tanto del dolor, de los trastornos del estado de ánimo, van a aumentar en muchísimos niveles la calidad de vida de los pacientes. Y es al final lo más importante, es que al final lo que estamos tratando es a los pacientes. Entonces esto lo olvidamos y no puede ser. Y ya un poco como la conclusión final, pues es cierto que encontrar un tratamiento definitivo que diga esta pastilla te la tomas y ya se te quita absolutamente todo, pues algo más, bastante más complicado. Obviamente todavía este estudio es la base a muchos más estudios que podrían hacerse, porque claro, si no conoces la enfermedad y cómo funciona y no se puede diagnosticar, ¿cómo vamos a encontrar otro tratamiento? Pero bueno, se ha puesto en manifiesto en este estudio que tanto el dolor como la disautonomía están muy presentes en la vida de estos pacientes y además están aumentando el riesgo de trastorno del estado de ánimo y disminuyendo su calidad de vida. Por tanto, hay que encontrar maneras, unidades multidisciplinares, donde se pueda tratar todo de una manera más global, donde se pueda, de verdad, ya no es solo el médico, sino también hay que encontrar un fisioterapia para que ayude a esta movilidad. Además, la psicoterapia es muy importante para el seguimiento de los pacientes y además este tipo de asociaciones me parece muy importante porque al final la comunicación de los pacientes es bastante importante, de qué sientes, cómo has tenido tu día, de otras personas que también viven como tú. Y además también en estas unidades me parece importante que se eduque ya no solo a los pacientes, sino dar visibilidad tanto a todo el mundo que conozca la enfermedad, que muchas veces es que por ser una enfermedad rara muchos clínicos directamente ya no piensan en ella y eso no puede ser porque hay personas que están sufriéndola y también a los familiares de los pacientes que también están sufriendo con los pacientes porque no saben cómo ayudar. Entonces en esta unidad a lo mejor intentar ayudar a todos y también enseñar a ayudar, ¿no? Y un poco ya pues a los agradecimientos obviamente a la asociación y a todos los participantes. Y aquí tenemos una pequeña fotito que fue uno de los primeros días que fue cuando firmamos el acuerdo de investigación, etcétera, y pues estuvimos aquí en esta fotito. Aquí tenemos a Josean, que aquí la vemos, y a Marc Estefan en el medio y después yo. Y ya cualquier comentario abierta a todo lo que me digáis. Muchas gracias, muchas gracias. A vosotros. Qué bueno. Bueno, de verdad que impactada por la soltura también que tienes. Bueno, Que, tampoco. que eso de verdad también es de agradecer. Yo he tomado un montón de notas, ¿eh? O sea, te puedo decir que podría preguntar de mil cosas, ¿no? Pero te quería agradecer dos cosas. Y ahora ya dejo al resto de socias que puedan participar. Quería agradecerte dos cosas fundamentales. Una, el comentario que has hecho sobre tratar a los pacientes. No es, estos pacientes no tienen síndrome de Ehlers-Danlos, estos pacientes se llaman Eva, se llaman Ángela, se llaman Cristina, se llaman María, y cada persona es única y es diferente y el síndrome se manifiesta en ellos de una manera distinta. Entonces me parece bueno, muy acertado ese comentario de que hay que tratarlo de forma individual. Y luego, ojalá hubieran muchos estudiantes de medicina o ya médicos, como es tu caso,
que pensaran como tú y que quisieran abordar estas u otras enfermedades raras, ¿no? Desde la multidisciplinariedad. Porque, bueno, nosotros todos los que estamos aquí, hace poquito tuvimos la asamblea de socios y una de las cosas que consideramos que era más necesaria era precisamente, pues primero la visibilidad y que se conozca la enfermedad, que los médicos la conozcan, y por supuesto que ojalá hubieran en un futuro próximo y no lejano unidades multidisciplinares donde trabajar con los pacientes, formando también a médicos, y lo de los familiares me ha encantado, porque muchos no padecemos la enfermedad, sino que somos cuidadores y bueno, pues también tenemos que sobrellevar nuestro día a día. Así que de verdad que me ha encantado tu exposición y los resultados que habéis obtenido. Y nada, pues gracias, Sheila. A ti Nada. a Josiane y a Mar también. Así que A bueno, todos. pues sí. Pues si queréis hacer preguntas, solo pues levantamos la mano si queréis y si no, pues encender vuestro micrófono y lanzaros. Marga, adelante. Alguien tiene que empezar, porque si no, no empieza. Rompe el hielo, rompe el hielo. Bueno, yo quería primero dar la enhorabuena porque el trabajo es muy interesante y me han llamado la atención unas cuantas cosas. Bueno, yo tengo el tipo clásico. Entonces, bueno, la mayoría de estudios se hacen con gente con hipermóvil, luego que porque hay más. Y porque al no tener la base genética conocida, pues interesa conocer más información. Pero la cuestión de la disautonomía y el Ehlers-Danlos yo creo que se da igual o parecido en el hipermóvil como en el clásico, que es el que conozco yo y probablemente en otros. Entonces, propongo que se haga también un estudio con otros, Claro, sí, los tipos. estudios debería hacerse de todos los tipos. El problema es, claro, que al haber, ya no solo en España, porque al final este estudio ha tenido 50 pacientes, que en otros estudios que he leído, pues es un número bastante alto. Sí. Pero ya también, primero, encontrar gente que se quiera mojar. No, sí, lo sé. Después, obviamente, en España los presupuestos son nulos, ¿no? Obviamente, y ya solo también encontrar a estos pacientes, que ya solo encontrarlos, porque ya tienen que estar, por ejemplo, estando en la asociación, pues facilita mucho, pero hay mucha gente que primero no está diagnosticada y probablemente esté sufriendo una enfermedad Eso es se otra considera cosa. raro, se considera rara, pero sinceramente, en mi opinión, probablemente no sea rara, es que está infradiagnosticada. En la mía Y también. es Sí, que sí, sí. es un problema. Y vaya, yo lo digo de No, no. experiencia. Yo así por pedir que no quede. No, no, claro, ya ves. Yo, además, yo espero que este sea el primero de muchas investigaciones, ¿no? Pero que eso, que es cierto que falta gente, falta también gente que se quiera poner a investigar. En la Facultad de Medicina se da bastante, vale, es que se dan párrafos de la enfermedad. Es verdad que falta tiempo, en 6 años, aún así, tenemos información para dar y regalar, pero yo creo que también hay que dar un poco más de eso, de este tipo de actividades para la visibilidad, ver que la gente se interese, como eso es lo bueno, de que vengáis a todas estas cosas, de que se sigan muchas actividades, porque es que si, de verdad, si no damos la visibilidad, ustedes que ya lo sufrís, la gente que ya ni se entera. Y además, ¿sabes? De manera externa yo no lo sufro, pero de verdad yo me pongo en vuestras pieles y es que tiene que ser muy duro, sobre todo llevarlo. Y otra cosa que quería comentar, me ha llamado la atención, que es algo que siempre me he preguntado, en las preguntas sobre el nivel de dolor, claro, a ti te piden que lo numeres de 0 a 10, pero como tú has comentado, el dolor es algo muy subjetivo. Claro. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo sabéis si realmente, al ser tan subjetivo,
¿Cómo sabéis si Sí, los sí. datos son Son buenos? reales, ¿no? Son reales. Sí. Claro, aquí, por ejemplo, nosotros hemos utilizado diferentes escalas. Aquí esa escala que yo he puesto es la más directa, ¿no? Te pregunto por el dolor y tú me dices un número. Pero es que en otros cuestionarios, porque aunque yo no haya puesto todas las preguntas, se preguntan también el dolor de una manera u otra, un poco más, no tapado, pero también hace que tengan que tener una correlación. Si de verdad me has dicho que tiene un dolor de 3, después no me puedes decir que puede hacer, que no puede hacer ninguna actividad en tu vida diaria por el dolor o algún tipo, ¿sabes? Así. Pero también el dolor, aunque no puede ser bien o mal, porque al final los umbrales del dolor de cada persona es un mundo. Por eso lo digo. Al final, como es lo que he dicho, hay que estudiar individualmente. Si, aunque para ti es un 3, a mí es un 10, tampoco hay que olvidarse de que yo soy un 10, ¿no? Entonces, a mí me duele muchísimo, pues hay que respetarlo, porque a lo mejor te duele muchísimo. Y como te lo he preguntado en varios cuestionarios, puedo un poco confirmar que de verdad pues tenga ese dolor. Pero cada persona eso lo vive de su manera y también tiene derecho, ¿no? No, claro, claro. Sí, sí. Muchas gracias. Nada, nada, gracias a ti por la pregunta y por participar. Ángela, Nada, yo bueno, daros a los tres, pero sobre todo pues a ti, que es la que estás hablando, las gracias por haber hecho este magnífico trabajo, porque de verdad que para las personas que lo sufrimos, ver que hay personas que se interesan y que no lo sufrí, o sea, que os interesáis sin tener la enfermedad, o sea, es muy importante y nos da como alas para pensar que esto Que puede algún haber día solución, ¿no? Sí, podrá sí, sí, sí. llegar a algún fin. Ojalá. Algún día. De verdad que tal y como te expresas, vas a ser una médica, vamos, espectacular, ¿eh? O sea, ya te vamos a tener que fichar para la asociación. Ya, yo encantada de todas las actividades que hagáis, yo aquí estoy. vale. Muchas gracias, Celia. Gracias, Ángela. Ajá. Manuel pregunta por el chat que dice, parece imposible que se nos diagnostique aquí en Málaga de disautonomía. Dice, mi hija y yo tenemos, porque ella ha perdido varias veces el conocimiento. ¿Dónde o qué médico nos debe derivar alguna clínica privada y a dónde acudir? Gracias y saludos. Pues mira, Manuel, aquí te voy a contestar yo. Mira, si le parece bien a Celia. No, sí, claro. Realmente quien está diagnosticando aquí o sea, no en Málaga, sino en España y diagnosticando bien son dos personas, una es el doctor Mar Estefan y otra es un hospital en Basurto. No recuerdo ahora mismo cómo se llama la clínica, ahora después si ese caso pues Marc o incluso Monse, que estará por aquí, eso lo sabe muy bien, podrá decirlo también. Desde ANSET queremos firmar un convenio de colaboración. O sea, la respuesta es a través del Servicio Andaluz de Salud. Tus médicos son los que deberían de derivarte a la universidad, que es donde se hace el estudio. El problema es que, bueno, pues no se está haciendo. O no se hace con toda la celeridad y a lo mejor se hace y luego pues no entráis en las características que tiene o que deberías tener para que se os acepte en el estudio, ¿no? De todas formas, que esto está hablado con el doctor Mar Estefan y lo digo aquí abiertamente ya. Estamos estudiando la posibilidad de hacer un convenio para que sea gratuito para las personas que son de Andalucía, puesto que, y sobre todo de Málaga, y que cueste bastante más barato que lo que cuesta hacerse un estudio de disautonomía a las personas que son del resto de España, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas estamos. Llegará el momento, Manuel, en que se pueda llegar a que os diagnostiquen. Y mientras tanto, bueno, pues hay muchas personas que la diagnostican pues, a través de métodos que realmente pues, no son del todo fiables, ¿no? Pues como son en la cama basculante solamente pero bueno, si diagnostican, pues bienvenida sea el diagnóstico también, ¿eh? Sí, además en la literatura, vaya, lo que iba a añadir una Sí, cosilla, claro. que en la literatura es que casi solo normalmente comentan eso, los síntomas cardiovasculares, pero es que es una enfermedad que tiene, literalmente afecta a todo el cuerpo. Entonces, muchas veces, primero, no hay tiempo para evaluar bien a los pacientes. Entonces, directamente se van pasando la pelota, ay, no tiene esto,
O, por ejemplo, lo diagnostican de otra cosa que es un poco un cajón desastre, como es la fibromialgia o otro tipo de enfermedades. Y muchas veces por eso, por la falta de diagnóstico. Pero yo creo que eso, un poco hay que lucharlo. Es una pena que haya que hacerlo, pero eso, no paréis un poco hasta que de verdad os deriven. Perdón, la clínica es Neurotech. Gracias, Ángela, gracias. Bueno, pues Joana ha levantado la mano también. Sí, gracias. Bueno, aquí hay también en el chat una pregunta de Lara, que si queréis hacerla antes, era antes que Manuel. Como quieras. Mientras pregunta tú y ahora voy buscando. Vale. Está Mira, la bueno, primera, gracias, María. Celia. Gracias por todo lo que has compartido y, o sea, bueno, sobre todo también poner el interés en pues en estas situaciones que normalmente quedan olvidadas, ¿no? Mi pregunta, bueno, mis dos cuestiones serían, una, me encuentro mucho, bueno, yo estoy con varias enfermedades comorbidades, ¿no? Que se llaman del síndrome de hipermóvil. Entonces, a mí me cuesta un poco acotar los síntomas. Sé que son como solapados, ¿no? Pero, bueno, un poco si quieres compartir algo de cómo os movéis en esto de delimitar qué es disautonomía y qué no. Y por otro lado, bueno, al menos la experiencia de lo que yo asocio a disautonomía, más bien, porque ya digo que son muchos síntomas distintos, es como por fases, es decir, hay veces que son como pues muchos meses seguidos estás muy mal y luego de golpe a la mitad de un día o por la mañana te levantas y ya, o sea, tienes como el modo zombie off, ¿no? Y entonces cuando está activado el modo zombie, pues cualquier impacto físico es extraordinariamente dañino y en cambio cuando está apagado este modo zombie, o sea, o sea, es que has explicado muy bien el tema por ejemplo, de las venas y todo eso. No sé si esto tiene una explicación o a qué se podría atribuir, ¿no? Esta especie de fases o de... Bueno, Bueno, es que gracias. realmente, todo esto obviamente hay mucha investigación, ¿no? Que todavía se está haciendo, pero si lo pensamos, el sistema nervioso se mueve también un poco con hormonas, ¿no? Con, por ejemplo, la acetilcolina, tal, ¿no? Neurotransmisores y tal. Muchas veces estas hormonas, como por ejemplo cuando las mujeres sobre todo lo tenemos que saber, que muchas veces tenemos unos niveles más altos, unos niveles más bajos, pues esto también puede afectar el tiempo. Es que todo al final afecta, porque el sistema nervioso autónomo, y tú dices, ¿cómo lo separa un poco? Es que está casi en todos sitios. Te puede, desde hacer pipí, hasta la barriga, también te puede afectar el corazón. ¿Cómo decir un poco? Nosotros sabemos los síntomas. Me dice, mira, pues yo te estudio este síntoma y tú me dices, vale, pues no puedo, pues tengo urgencia misional, ¿no? Y pues tengo que ir corriendo a un baño y dices, vale, pues tiene en esta escala tiene tales síntomas. Pero después, ¿por qué a veces lo tiene, a veces no? Pues eso es como todo al final. Una persona, hay días yo me levanto por la mañana y digo, guau, me encuentro genial. Y otro día que digo, vaya pereza, ¿no? Estoy cansada, tengo tal. Entonces muchas veces todo afecta, incluso el ejercicio físico, porque en esa también los problemas vasculares, ¿no? Lo que afecta también a la nutrición, ¿no? De todo el cuerpo. Entonces, si esos músculos no están comiendo, ese músculo te va a doler. Entonces, a lo mejor si no hemos levantado más veces de la cuenta un día y pues la circulación se ha puesto un poco más loca o a lo mejor el estrés, incluso el estrés cambia todas las hormonas del cuerpo, todos los sistemas neuronales lo cambia. Entonces, pues va así. Es que al final no te puedo decir un motivo único. Hay muchas cosas y bueno, eso seguro que el doctor Mark Estefan, que estará por aquí, y Josean también sabrán bastante más que yo. Pero vaya, no te puedo decir una cosa, pero que es normal. Eso que las fluctuaciones que dice es lo más normal del mundo. Y claro, los tratamientos sobre todo hay que centrarlo para cuando tenga eso que se llama flare, ¿no? En inglés como en la crisis, ¿no? Muchas gracias. Pues Celia, lo que preguntaba Lara al principio, bueno, que te daba las gracias por la ponencia y por dar visibilidad, y lo que preguntaba es que si tenías conocimiento de unidades interdisciplinares como las que se ha hablado, o sea, que se den en España, ¿no? Y que traten a pacientes con SED y con disautonomía.
Bueno, pues en primer lugar, el doctor Mark Stefan tiene una unidad multidisciplinar, porque al final nosotros también estamos trabajando con la doctora Josean, que es doctora en psicología, y con nosotros, y es verdad que no tenemos, yo creo que al final lo que hay es una falta de comunicación. Entonces, yo no sé, la verdad que no sé decirte dónde puede estar y qué clínica lo tiene. Habrá alguna, probablemente. Yo no sé si no lo conocéis. Pero No al existe, final no yo creo que existe. ir comunicándose con algún fisioterapeuta, y eso un fisio le cuenta los problemas y probablemente ayude a ese problema de movilidad. Ellos también estudian este tipo de enfermedades, lo que pasa que después, como muchos estudiantes de medicina, caen en el olvido, ¿no? Pero yo creo que si no lo existen, porque además yo lo he propuesto como algo que debería darse, es como, vaya, yo lo propongo de que se deberían existir, ¿no? Y algún día espero que existan. De momento, o sea, yo creo que a día de hoy, sí que el doctor Estefan me corrija si me equivoco, no hay como tales. Estamos en ello, ¿eh? Ojalá que pronto haya. Ni siquiera hay un CESUR del síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que pronto podamos conseguir esto, ¿eh? Hay una pregunta que dice: ¿no hay pruebas concluyentes a fecha de hoy en los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, nervio vago, cuando hay un desequilibrio entre simpático, noradrenalina, parasimpático, acetilcolina? Cuando el cuerpo no sabe estar en reposo, no se relaja y está en permanente tensión, en alerta. Pero no sé, la pregunta no sé. Mar, si puedes formularla, porque no sé o es simplemente un comentario, no sé. Bueno, pues continúo, si te puedes conectar con vos. Y luego hay otro comentario de Paqui, que dice que en Cataluña no se diagnostican a menores de 18 años de disautonomía. ¿Por qué? ¿Y qué hacemos con nuestros hijos que sufren disautonomía todos los días, ¿no? Entonces, bueno, tampoco no se diagnostica la disautonomía, tampoco creo que en Málaga menores de 18, pero esto No, en casi ningún sitio. Yo creo que sobre todo es Hola, porque... Ay, ¿me sí. oís? Sí, no, Sí. yo la pregunta que hacía era que cuando planteo esto a los médicos, en la casa de mi hija está en permanente tensión, en permanente alerta, día y noche, ¿sabes? Y entonces cuando les pregunto, vale, ¿hay algún tipo de prueba concluyente que determine por qué o qué es lo que, ¿sabes? Tiene alterado, ¿sabes? Claro, Porque al ella va final, a tope, pero la parte de entrar en reposo, no. ¿Sabes? Y entonces me dicen, es que no hay pruebas, o sea, se tendría que entrar en el tema de la sinapsis, de conexión de neuronas, y aquí no, ya pero que no se no puede se acceder. relaja, o sea, que los músculos se mantienen contraídos o por qué. No, ella Que está no se siempre en relaja, claro, alerta. entonces estamos entrando ya también en los trastornos del estado de ánimo. Entonces, a lo mejor mejorando otro aspecto, a lo mejor no sé, no tengo ni idea, pero si está en alguna situación de estrés, estudiando o trabajando y tal, eso va a empeorar cualquier enfermedad, incluyendo esta, y ya no depende solo de neurotransmisores, porque es verdad que los neurotransmisores van con todo, pero por ejemplo la ansiedad y la depresión y todo este tipo de enfermedades, ¿no? Que encima ya solo la sociedad de hoy lo aumenta, ¿no? Porque la sociedad de hoy casi todos vamos a tope y te exigen muchísimo. Entonces, a lo mejor cosas relajantes más bien de... Es que una prueba de eso no hay. No Eso se existe. llama estudio más, claro, eso son, porque eso es algo como el dolor, algo subjetivo. O me Entonces, dicen una punción lumbar, pero que no, que en su caso se descarta, ¿sabes? no. Y además yo no haría tampoco porque además son pruebas invasivas Ya. que no te van a dar algo concreto. Entonces es mejor intentar probar soluciones. Por ejemplo, pues si estás muy estresada todo el tiempo, intentar psicoterapia o incluso, pero yoga o ir a andar en No el sé. momento que te encuentras Pues ya tanto. lo hacemos, ¿eh? Claro, sí, yo lo comprendo y Ya seguro lo que es hacemos. súper. Al revés, lo que hace es estresarte más. Pero es intentar ir buscando soluciones. A lo mejor, pues, si estás de verdad muy, muy afectada, intentar ya algún tratamiento farmacológico, que al final es el último escalón, porque seguro que su hija es bastante joven y intentamos no tener tratamiento farmacológico desde tan jóvenes, pero intentar, pues, eso, un poco. Intentar todo lo que no sea farmacológico mejor. Pero si ya Ya. entramos en farmacología,
pues ya a lo mejor un relajante muscular, algún tipo de... Depende también de los síntomas, eso hay que estudiarlo individualmente, claro. Ya. Pero bueno, No, más que nada que lleva como fue una porque moto, que lleva ayudarte como más. una moto siempre. Y entonces, pues eso, el parasimpático que le acompañe a estar relajada o en reposo cuando toca, no. ¿Sabes? Yo creo Claro, que no le claro. Que funciona. es como, No le como he explicado funciona. antes, va de la mano. Si tengo más síntomas de una cosa, al final el trastorno del estado de ánimo también aumenta. O si tengo más trastorno del estado de ánimo por otra razón que te venga externa, te va a empeorar Pero todo. desde pequeñita, desde que tenía 3 años, te diría Sí, sí, yo. sí, De sí. siempre, Vaya, de siempre. Ahora tiene 10, de siempre. Ujú. Pero vaya, que Vale. hacer un estudio invasivo es que No, no te no. va a servir de nada decir, mira, la acetilcolina está un poco alta. Porque, ¿qué hace? Le va a dar, porque por ejemplo, el anticolinérgico y tal, en el Parkinson y eso, que le va a empezar ese tipo de tratamiento que tiene unos efectos secundarios bastante chunguines, ¿sabes? No, ya ha pasado, por pediatras, neurofisiólogos, Sí, sí. pero que quería oír de mano tuya, ya que has hecho este estudio, si realmente es que no hay ninguna prueba concluyente para No, no, descartar no. o Además, en el comprobar cerebro, esto. por desgracia, todas estas cosas se sabe bastante poco. Ya. Y dependemos también mucho de estudios que se hagan fuera con otro tipo de maquinaria que aquí en España pues no tenemos, ¿no? Los avances esos que hacen. Vaya, Ujú. yo me estoy preparando para hacer la residencia y tal en Estados Unidos, entonces allí sí que escucho bastante más de muchos estudios, ¿no? Que hacen de, pues bueno, esta máquina para medir no sé qué, pero aquí además, en Europa también cuesta que pasen esa, que se dice como un filtro, ¿no? Desde Estados Unidos a Europa, porque en Estados Unidos es mucho de vamos a hacer dinero y vamos a hacer todas estas pruebas, que allí seguramente le hubieran dicho vamos a hacerle todas estas pruebas invasivas por el dinero, pero al final que no ven ese me pesa más no hacerle algo malo a tu hija que pueda tener algún efecto secundario, ¿no? Entonces, vaya, yo esto es de mi sincera opinión. También yo todavía no he hecho mi residencia ni nada. Habrá gente que conozca muchísimo más. Pero vaya, opino un poco igual. Bueno, pues muchísimas gracias, Nada, a ti, perdón, no poder No, responderte algo mejor, ¿no? tranqui. A ver, aquí alguna, bueno, hemos ya aportado alguna cosilla más sobre los diferentes sitios donde pueden haber estudios, y luego Marga sí también ha aportado que en Baleares, por ejemplo, no se hacen pruebas de disautonomía en la pública, y en la privada pues algunos test en algunos cardiólogos. La cosa... Pues vaya, la verdad, porque es importante, ya no solo para esta enfermedad, hay muchas enfermedades que son síntomas clave, ¿no? ¿Sabes? La mesa vasculante y tal. Lo que a mí me parecería muy interesante, si puedes dar 3 pinceladas, porque hay socios nuevos que seguro que se han conectado y que están escuchando mucho hablar de disautonomía, pero que realmente no saben mucho o no saben nada de disautonomía, ¿no? No Y saben quizá, decirlo todo. si pudieras dar algunas pinceladas sobre lo que es en concreto y algunas de las manifestaciones que tiene, y quizá también, seguro que también sabes, bueno, pues algunos tips de tratamiento. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, la disautonomía, lo que es, en el cuerpo tenemos un sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que se llama. Bueno, tenemos un sistema nervioso muy, muy amplio, obviamente, pero una de las partes se llama sistema nervioso autónomo. Este es un poco el que se ocupa de las funciones que no pensamos en hacerlas, ¿no? Por ejemplo, yo muevo la mano y estoy pensando en moverla. Pero este tipo de funciones que lleva este tipo de sistema nervioso es, por ejemplo, pues una parte de miccionar, una parte tú estás pensando en hacerlo, pero hay otro tipo de esfínteres que se abren que directamente no lo piensas, o por ejemplo los movimientos de la barriga. Esos movimientos no lo pensamos, pero la digestión la seguimos haciendo. Pero este sistema está en casi todo el cuerpo. O sea, si me pongo aquí a explicar todo, no, nos podemos quedar hasta por la noche. Incluso controla la iris, de la contracción y tal. Eso nosotros no lo estamos pensando, y cuando hay más luz, pues va a hacer que se contraiga para que no nos tengamos, pues nos quedemos medio ciegos, ¿no? Y que entre toda esa luz. Es por eso que, por ejemplo, también encontramos síntomas como la fotofobia. Pero como hemos estudiado en los resultados que os he dicho, de todos esos síntomas, por ejemplo, desde estreñimiento a movimiento, incluso hay gente que tiene incontinencia fecal, porque a lo mejor su afectación ha sido pues, aumentar ese movimiento gástrico, ¿no? Después, pues tanto la hipotensión, es que
lo controla absolutamente casi todo. Todo lo que no pensamos, los movimientos incluso de eso, de cardiovasculares, el corazón, de ahora pues estoy más nerviosa y tengo taquicardia y etcétera, ¿no? Entonces, no sé si un poco orienta lo que es este sistema nervioso autónomo, esta respuesta, porque es verdad que si no ya entro más en tecnicismo, porque claro, cada parte tiene su sistema hormonal que va detrás, sus neurotransmisores que van un poco diferentes, pero yo lo pensamos como todas las actividades que hace tu cuerpo que no las piensas realmente, son involuntarias, ¿no? Y dentro de los tips, pues bueno, es que al final eso también cada uno se tiene que ir conociendo. Por ejemplo, si tenemos estreñimiento y sabemos que nuestro sistema gastrointestinal, pues a lo mejor tenemos comida un poco más copiosa y acaba fatal, doliéndote la barriga, pues intentar llevar una dieta sana. El deporte, es cierto que el dolor crónico hace que no tengáis deporte, pero por ejemplo es que también nuestro estudio lo que hace es que se ha visto que también aumenta la osteoporosis en esta enfermedad, pero ¿por qué aumenta la osteoporosis? No es por otra cosa que porque tu hueso esté mal, sino porque además si tú tienes dolor vas a hacer menos deporte. Si haces menos deporte, tu hueso también sufre. Entonces, no dejé, es verdad que yo comprendo que tendré bastante dolor, que es bastante complicado también llevarlo todo para adelante, pero llevar una vida sana en todo lo posible. También no olvidaros de vuestra salud mental, que eso se olvida mucho hoy día y es bastante importante porque os va también a empeorar vuestros síntomas de disautonómico. Y es que al final cada uno, como va a vivir la enfermedad de una manera, a lo mejor por la incontinencia misional, eso ir a un urólogo, que hay algunas inyecciones que te pueden poner, pero muchas veces intentar también como entrenaros, ¿no? Tipo, bueno, voy a intentar hoy aguantar un poco más o voy a intentar y así poco a poco iréis mejorando probablemente. Si no, siempre hay el tratamiento farmacológico, que no es lo mejor, pero se puede dar, ¿no? Y vaya, no sé si alguno, probablemente sepáis más tips vosotros que yo, porque al final yo no lo sufro, pero claro, médicamente yo te puedo decir la ciencia, ¿no? Pero al final, el día a día que lo viví y sabéis más o menos los trucos, es por eso que es tan importante este tipo de unidades y este tipo de convenciones, ¿no? Así un poquito de reuniones, que podáis comentar también vosotros, pues mira, a mí me sirve esto para relajarme, a mí me sirve tal. Así que sigáis participando, los que seáis nuevos de la asociación. Preguntaba Paqui, que la verdad es que no le hemos contestado, es por qué no se quiere o no se puede diagnosticar a menores de 18 años. No es que no se quiera ni se pueda. Al final, mira, primero, los médicos muchas veces cuando tú vas al pediatra y tal, directamente dice, es que hay síndromes que se llaman, por ejemplo, le duele la barriga, ¿no? Y dice, pues eso que tiene que este niño es nervioso y directamente se olvida. Y muchas veces los niños tampoco expresan bien sus sentimientos, sus síntomas. Entonces, muchas veces se obvia. Pero no es que no se pueda diagnosticar, es que primero, o a lo mejor los médicos no se paran en diagnosticarlo, y segundo, porque no florece tanto la sintomatología cuando eres pequeño, porque a lo mejor a tener mucha gente que he visto, tipo que dice, ay, mira, puedo hacer así con el dedo, pues no sé qué, y lo ven como algo gracioso, no lo ven como algo de que podía darte un problema en el futuro. Entonces, muchas veces son los mismos niños que pues no dicen esos problemas, porque cuando eres más pequeño, tu corazón pues funciona bastante mejor, no te va a dar esos problemas tanto cardiovasculares, hay gente que sí, probablemente, pero normalmente como que lo regulas más, ¿no? Entonces no se ven tan bien esos síntomas que te puedan decir y poner en alarma y decir, oye, pues esta persona puede tener este síndrome. Entonces yo creo que se espera un poco como un tiempo prudencial y decir, oye, lo tengo en mente, que es lo que debería pasar, ¿no? Que tengo en mente que pueda tener esta enfermedad, pero vamos a esperar un poco porque tampoco te quiero poner una etiqueta sin que lo tenga. Eso también es importante. Entonces, a lo mejor puede ser por eso, ¿vale? Yo no soy la presidenta de la Sistema Nacional de Salud, ojalá, pero por ahora no. Entonces no sé muy bien por qué ponen ese tope, ¿no? Pero yo creo que puede ser por eso. Vale, dice, ¿consideras que el estudio de los marcadores biológicos, algunos relacionados con la fatiga crónica, pueden ayudar a comprender el origen de nuestras disautonomías, sus síntomas, sus tipologías? ¿O eres de la opinión que los anticuerpos no aportan información sobre nuestra condición? No, hombre, los anticuerpos. Yo creo que a estudiar todo lo que pueda ser
que esté originando la enfermedad va a ser muy importante tanto a la hora de diagnosticar, porque es que un diagnóstico clínico, el problema de los diagnósticos clínicos y de no tener decir, oye, pues veo que tenga este marcador en tu genética o este marcador tal, es que al final mucha gente, como es tan complicado y lo que tienes que es ir rechazando otra enfermedad y decir, vale, pues entonces tienes esta enfermedad. Entonces la gente dice, mira, yo no voy a pasar ese proceso porque tengo 10 minutos para ver a cada paciente y entonces o te veo cada 6 meses, no hacen ese proceso, se olvidan. Y entonces estudiar qué marcador puede tener esta enfermedad o incluso qué marcador me está marcando que pueda tener este tipo de síntomas o no lo tenga, siempre es bienvenido. Porque además con eso tú puedes hacer una terapia que se llama las terapias dirigidas, que son terapias biológicas, que dice, pues mira, a lo mejor esta paciente tiene unos problemas de estreñimiento y de movimientos intestinales bestiales, ¿no? Entonces, si yo creo un anticuerpo que justo me vaya a esos receptores, ¿no? del sistema nervioso autónomo localizado en el intestino, pues a lo mejor te estoy ayudando muchísimo. Y además lo de los anticuerpos es que literalmente hoy día es la revolución, ¿vale? Tanto para estas enfermedades como para los tratamientos de cánceres, como para todo. Entonces, vaya, yo ojalá se sigan haciendo investigaciones y espero que poca gente diga que los anticuerpos aportan información, porque aportan mucha. Vale, más preguntas. Tú, Celia, cuando yo voy a dar de margen, son y media. Vale, vale, vaya, yo por hoy me lo he dejado libre. Sé que estás estudiando. Ya, no sé. Bueno, dice, ¿se sabe qué fármacos pueden empeorar la disautonomía? Tengo SED, TDAH y COVID persistente, que me exacerbó los síntomas neurológicos. Tuve reacciones adversas fuertes con síntomas neurológicos, mareos, temblores, agitación, por tomar bupropión Propio, sí. y tramadol para el dolor en dosis muy bajas. En cambio, con estimulantes para el TDAH estoy genial y cuidándome con los trucos que sabemos todos para la disautonomía. Gracias. Bueno, pues y vaya, la respuesta, un poco los fármacos. Hay muchos fármacos que pueden tener un poco que ver con esto, porque yo, como he dicho antes, el sistema nervioso autónomo está en casi todo el cuerpo. Entonces, el bupropión se utiliza, pues, eso, un poco también para el TDAH, pero también puede afectar a otro tipo de neurotransmisores, ¿vale? Bueno, de neurotransmisores de receptores, porque también afecta, por ejemplo, al corazón y afecta a otro tipo de... Es que, claro, hay muchos fármacos, todo, por ejemplo, todo lo que se relaciona con la cardiología, lo que van a hacer es bloquear receptores. Si yo te bloqueo un receptor que tú ya de por sí trabajas regular, pues puede hacer que te incrementen otro tipo de síntomas. A lo mejor es verdad que te viene mejor porque obviamente cardiovascularmente necesitamos el corazón y a lo mejor que te cause estreñimiento, pues bueno. Pero eso, yo creo que ya no es decir qué fármacos son, porque son muchísimos, pueden afectar muchísimo. Pero sobre todo que hay que tener cuidado cuando sean tipo, por ejemplo, para algo que os manden para los movimientos gastrointestinales, pues decir, uy, pues me puede afectar y decirle al médico, oye, pues yo tengo esta enfermedad y los síntomas disautonómicos son bastantes. Y yo creo que alertarlo siempre, porque incluso de todas maneras, por ejemplo, un simple antibiótico que te puedan dar te puede dar también otros síntomas gastrointestinales porque te mata esa flora intestinal. Entonces va a crear diferentes problemas. Entonces eso es lo mejor, no es solo preguntar qué tipo, porque si no son listas interminables y se os va a olvidar, y se me olvidan hasta a mí incluso los nombres. Pero eso, cuando vayáis a la consulta, comentarlo, que tenéis problemas con vuestro sistema nervioso autónomo y que hay que tener cuidado con todos estos fármacos que bloqueen receptores, etc. Y no sé si responde a la pregunta. Bueno, dice Paqui que habla un adolescente de 14 años. Yo aprovecho porque y comento que el doctor Marek Stefan no tiene posibilidad de micrófono esta tarde. Entonces, bueno, me comentaba que te comentara Paqui también, que aunque Celia lo ha dicho perfecto, pero que una de las cosas por las que no se hacen, uno de los motivos por los que no se hacen pruebas o no se diagnostican, pruebas sí se pueden hacer, pero que no se diagnostica es porque los sistemas no están maduros todavía. Que se diagnostica, pero no se puede afirmar con seguridad. Solo con la madurez completa, que se entiende que es a partir de los 18 años, se puede diagnosticar así, ¿no?
Entonces, bueno, pues ese es el motivo. ¿Vale? Y eso, que también hay que tener cuidado con que te pongan una etiqueta, ¿no? Igual con lo del TDAH y tal, es que si ponemos una etiqueta sin de verdad saber 100% que pueda tener esa enfermedad, pues a lo mejor, ¿no? Puede crearte problemas, ¿no? En el futuro. Pues, ¿hay alguna pregunta más? ¿No? Pues Celia, que esto realmente ha sido un honor, un honor. No es mío. De verdad, o sea que te deseamos, bueno, yo en particular, pero en nombre de todos, que muchísima suerte en la etapa que comienzas ahora, que seguro que te va a ir bien, porque, bueno, a la vista está la soltura que tienes, la investigación que has hecho y bueno, pues cuando vuelvas de tierras extranjeras, que te acuerdes, que te sigas acordando de las chicas y chicos con síndrome de Lerner, los que Siempre. Allí pertenecen a... también me acordaré, Sí, seguro. sí. Esperamos que mucha investigación también podamos hacer por allí. Bueno, pues que nos puedas traer resultados y que nos cuentes, porque de verdad bueno, que necesitamos que se nos escuche y que más médicos, Sí. cuantas más personas sepan de la enfermedad, pues más fácil será que se destinen fondos a la investigación y que hayan pues, tratamientos, sobre todo diagnósticos más tempranos y tratamientos. Así que nada, 1000 millones de gracias. Todo el mundo te está dando las gracias ahora por el chat. Muchas gracias a todos vosotros, vaya, por la oportunidad y también porque al final lo que yo estoy poniendo es un pequeño granito de arena, pero espero que podamos conseguir pues montaña y que no se olvide de la enfermedad ni de los pacientes. Todo el mundo tiene derecho a llegar a su tratamiento y vivir una vida al máximo que pueda, ¿no? Y muchas gracias a todos, de verdad. Y seguid estas actividades, por favor, de verdad, Sí. porque son muy Nosotros, interesantes. o sea, bueno, sí Dando que visibilidad. organizamos bastante webinar, ¿no? Pero o sea, nos parece más interesante todavía que sean con resultados de personas que han investigado, ¿no? Pronto tendremos el del doctor José Antonio, futuro doctor, no, doctor ya es graduado en medicina, ¿no? El doctor José Antonio Consentino, que también ha estado haciendo una investigación por toda España. Y bueno, pues ojalá que todos los que tengáis a bien estudiar sobre esta enfermedad, que luego también compartáis vuestros resultados, porque realmente Sí. a nosotros nos resulta muy interesante y bueno, pues ya he visto todas las dudas y todas las ilusiones que despiertan Amén. estas charlas. Así que 1000 gracias, Celia, de nuevo. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que por aquí, por la presidenta, podéis ir y yo estoy disponible, aunque necesitáis. Bueno, ya nos ha escrito Laura, que es bióloga y que se pondrá en contacto con la asociación pues, cuando quiera Laura, así que encantadísimos de recibirte. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias. Un aplauso. Venga, sí, de verdad. Aquí a vosotros también. Bueno, pues cierro sesión, si no se me marchan. Ya ves. Adiós y muchas gracias por todo, ¿eh? Adiós. Gracias. Venga. Mari Carmen, no había visto lo del aplauso ya, perdona. Bueno, pues finalizo yo ya y ya está.